Perfecto. Vale. Bueno, pues está grabando En este tema lo que vamos a ver van a ser todos los comienzos del condicionamiento clásico, los procedimientos, vamos a ver algunas situaciones experimentales como son el condicionamiento parcial, el condicionamiento del miedo, la aversión al sabor, y vamos a ver cómo se va a medir la respuesta condicionada tanto en el condicionamiento excitatorio como en el inhibitorio. Vamos a incidir en aquellos procedimientos en los que se va a hacer una medición indirecta de la respuesta condicionada. Y finalmente, vamos a ver todo lo que es el procedimiento de extinción de la conducta y aquellos fenómenos que se dan cuando, tras extinguir la conducta. Esta parte es la que va a ir relacionada con el artículo de la práctica. Bien. Los inicios del condicionamiento clásico, como ya mencionamos en la anterior día, vienen de las investigaciones de la reflexología rusa y concretamente de Iván Pavlov. Pavlov, contrariamente a lo que la gran mayoría de las personas cree, no fue un psicólogo, sino un fisiólogo. Y él estaba realizando estudios con perros sobre el funcionamiento de los hipocárpicos, etcétera, de los animales, y descubrió que ciertos reflejos podían ser condicionados. Entonces, les voy a poner lo que era, puso estos, términos para describir el condicionamiento, que son estímulo neutro, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, respuesta condicionada y respuesta incondicionada. Antes de pasar a definir cada uno de estos términos, quiero que veamos lo que fue el experimento de Pavlov que desencadenó todos estos estudios. Bien, el experimento consistía en se presentaba comida y con la comida se produce salivación. Bueno, si a la comida le asociamos un sonido, al final, ¿qué pasa? Este sonido adquiere la capacidad de producir salivación, cuando en principio es un estímulo neutro. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? El estímulo incondicionado es aquel que es capaz de incitar la respuesta per se. Por tanto, aquí el estímulo incondicionado sería la comida. La respuesta incondicionada es la que produce este estímulo, que sería la salivación. Ahora bien, el estímulo neutro, que inicialmente no produce ningún tipo de respuesta, sería el sonido. Pero en el momento en que este estímulo neutro aparece conjuntamente, contingentemente con el estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de elicitar la respuesta incondicionada, que, como es producida en la presencia del estímulo condicionado, se denomina respuesta condicionada. ¿Está claro? Bien. Aquí, en esta diapositiva, tienen lo que es la definición de estos términos, que es lo que les he dicho. El paradigma del condicionamiento clásico sería estímulo incondicionado incita respuesta incondicionada, estímulo neutro lo asocio con el estímulo incondicionado, por tanto, cuando yo luego lo presento, es capaz de limitarla.
Ahora, ¿qué es lo que aprendemos? Realmente, ¿qué es lo que se aprende? ¿Se aprende una nueva asociación entre el estímulo y la respuesta? ¿Se aprende una nueva asociación entre los dos estímulos? Bueno, pues inicialmente la concepción clásica lo que decía era que el condicionamiento clásico lo que se establecía era una nueva conexión entre el estímulo y la respuesta. Es decir, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, que previamente no había esta conexión. Ahora bien, estudios más modernos, estudios posteriores, abogan más por una asociación entre estímulos. Una asociación que lo que se produce es una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Cómo? Al presentarse de manera conjunta, de manera contingente ambos estímulos, lo que hace este estímulo condicionado, que inicialmente era neutro, es activa una representación del estímulo incondicionado y es capaz de utilizarlo. ¿Cómo sabemos que se produce una asociación entre los dos estímulos? Pues realizando una prueba de devaluación. Si nosotros devaluamos el estímulo incondicionado, ¿qué quiere decir con devaluamos? Le quitamos fuerza, le quitamos valor, pues si lo presentamos, devaluamos el estímulo incondicionado, pues es capaz de utilizar la respuesta. Y que, según la concepción moderna, el estímulo condicionado lo que hace es una representación de este estímulo. Por tanto, si lo devalúo, lo que vamos a ver es que si después yo presento el estímulo condicionado, lo que voy a obtener es una disminución de la respuesta. Lo cual confirma que realmente lo que se produce es una asociación entre los dos estímulos. Bien. Vamos a ver algunas situaciones experimentales ya clásicas en el condicionamiento clásico, valga la redundancia, que son el condicionamiento del miedo, condicionamiento del parpadeo, seguimiento de signo y aversión al sabor. Vale, estoy viendo en casa que ya me he alejado un poquito y se oye mal. Intentaré no alejarme. Esto ya se lo adelanté en la anterior tutoría, el famoso experimento de Weiner con el pequeño Albert, cuando hablamos un poco de la ética, ¿no?, de los experimentos y del por qué se utilizan animales. Bueno, estos dos investigadores, fíjense que no hace tanto tiempo, a principios del siglo XX, lo que hicieron fue condicionar una respuesta de miedo al pequeño Albert. ¿Cómo lo hicieron? Tenía pocas cosas le daban miedo al pequeño, pero el ruido, un ruido fuerte, inesperado, lo asustaba. ¿Qué hicieron? Justo antes de presentar la cobaya, emitían este ruido. ¿Qué sucedía? Que al final acabó, cada vez que se presentaba la gatita, la cobaya, el niño presentaba miedo. Pero no solamente presentaba miedo a la cobaya, sino que llegó a generalizar este miedo y cualquier otra cosa peluda, incluso un abrigo, llegó a presentar esta respuesta de miedo. Por suerte ya esto no se suele hacer. Piensen que el pequeño Albert tenía 9 meses cuando hicieron este experimento. Bien. Ahora lo que utilizamos, lo que se utiliza son ratas. Ratas de laboratorio, cobayas, y se utiliza, mejor dicho, la caja de Skinner. La caja de Skinner, yo les he puesto ahí un pequeño
bueno, una pequeña foto en la cual, bueno, consiste en un suelo que puede estar electrificado según las descargas, no dejamos a la rata frita, pequeñas descargas con unos botones, unas luces, un comedero, con el botón, la palanca para poder acceder a la comida. Bien, ¿en qué consiste el condicionamiento del miedo? Lo que utilizamos como estímulo incondicionado es una descarga eléctrica. Estímulo condicionado, una luz o un sonido. Y lo que medimos, la respuesta condicionada, claro, va a ser vamos a utilizar una medida indirecta. ¿Por qué? Cuando medimos los animales, en el caso de las ratas, cuando tienen miedo lo que hacen es, se quedan paralizadas. Claro, si vemos a la rata parada, ¿cómo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos medir qué es miedo o que la rata no tiene ganas de hacer la palanca? Bien, pues hacemos una medida indirecta. Lo que hacemos es, lo medimos a través de la respuesta emocional condicionada y a través de la razón de expresión. Lo que hacemos es que en una primera fase, lo que hacemos es instauramos una conducta en las ratas. Es decir, les enseñamos a apretar la palanca para obtener comida. Con lo cual ya tenemos una conducta que emite. Ahora, en la fase 2, hacemos lo que es el condicionamiento del miedo. Aplicamos la descarga. Entonces, ahora sí, si la rata no emite conducta, sí que podemos saber que es debido a esto, a que se ha producido condicionamiento. Si no hubiésemos hecho esta primera fase, no podríamos saberlo. Por eso es tan importante controlar las variables. ¿Cómo medimos la razón? Pues lo que hacemos es la relación que hay entre las respuestas que hacía la rata antes de que se pase el estímulo condicionado y las respuestas que dice después. Entonces, esta razón de supresión siempre va a estar entre 0 y 0,5. No va a valer ni 1, ni 2, ni 0 y 0,5. Siempre. Si el valor de la razón de supresión es 0, se ha producido condicionamiento. Si es 0,5, no. Yo sé que es contraintuitivo esto, ¿no? Pero, para que no lo aprendan de memoria, vamos a hacer aquí un poquito, vamos a sustituir en la fórmula. Imaginemos que la rata aprieta 10 veces la palanca, ¿no? Antes de, en la primera fase conseguimos que apriete la palanca y resulta que aprieta 10 veces. Posteriormente realizamos la descarga y cuando presentamos el estímulo condicionado, imaginemos que la rata no da ninguna respuesta. ¿Ustedes creen que se ha producido condicionamiento del miedo? Sí, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo sustituimos en la fórmula? Tendríamos respuestas durante el estímulo condicionado. 0. 0. El estímulo condicionado es el posterior, en la segunda fase. Y en el denominador ponemos las respuestas que se han dado tras el condicionamiento al presentar el estímulo condicionado, más las que se dieron previas que habíamos dicho que eran 10. 0 partido 10, ¿cuánto es? 0. Por tanto, se ha producido el condicionamiento que le hemos dicho previamente, ¿no? Ahora imaginemos que la rata da esas mismas 10, las mismas 10 veces la palanca, tanto antes como después. ¿Ustedes creen que se le ha condicionado el miedo? No, ¿verdad? Si yo sustituyo la palanca en la fórmula, serían respuestas durante el estímulo condicionado 10, partido 10 más 10, 20. 10 partido 20, ¿cuánto es? 0,5. Habíamos quedado en que eso era que no se había producido condicionamiento, ¿verdad? Vale, quiero que lo aprendan así. Y si tienen que coger el lápiz y el papel y escribirlo y sustituirlo, a esto es a lo que me refiero. Si usted aprende de memoria
El condicionamiento del miedo se aprende a través de la recepción y la razón de tu presión. Si este condicionamiento, que 0,5 no, claro, al final vamos a poner muchos datos, esto se nos va a olvidar. Pero si sustituimos ya, lo vemos claramente, aunque no nos acordemos si era 0 o era 0,5 una cosa u otra. ¿De acuerdo? A esto es a lo que me refería al final del día, cuando hablábamos de, tengan ustedes el lápiz del papel y vamos a encontrarlo. Bien. Situación experimental es el condicionamiento del parpadeo. Vale, el reflejo parpadeal es muy parecido al reflejo papilar, ¿no? En humanos, cuando es estudiado, es decir, se hace un pequeño soplo en el ojo con una pajita y justo antes de soplar, imaginen que damos una palmada. Si asociamos la palmada y el soplar, llegará un momento, en ese ensayo, en el cual, en el momento en que yo doy la palmada, ¡pum!, cerramos automáticamente el ojo. Cuando realmente una palmada no le incita per se cerrar o parpadear, ¿no? Bien. ¿Qué sucede con humanos? Pues que nosotros parpadeamos X cantidad de parpadeo cada segundo, ¿no? Entonces aquí lo que se utilizaba han sido conejos. ¿Por qué? Porque los conejos prácticamente no parpadean. Entonces, es mucho más objetivo, mucho más fácil ver si realmente se produce este condicionamiento o este reflejo de parpadeo. Bien. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? El soplo. El estímulo incondicionado siempre es aquel que visita la respuesta incondicionada. El estímulo condicionado, tenemos nada, un sonido, una luz, y la respuesta sería la respuesta del parpadeo. Bien. Los experimentos realizados con el reflejo parpadeal reflejan aspectos importantes como que realmente se produce una asociación entre los dos estímulos. Soplo, palmada, volvemos a ver a lo que es la asociación estímulo-estímulo. Sí. Claro, vamos a ver. Estos conceptos es fundamental que lo tengan claro. Estímulo neutro es aquel que no edifica la conducta. Pero en el momento en el que ese estímulo neutro lo asociamos, ya digamos que se le cambian los del estímulo neutro y el estímulo condicionado. Normalmente te van a hablar de estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Simplemente lo de estímulo neutro lo he nombrado para explicar que es un estímulo que es neutro, que no tiene capacidad de elicitar ningún tipo de respuesta. O sea, luego se le denomina, en ese estímulo se le denomina estímulo condicionado porque adquiere la capacidad de elicitar la respuesta. Pero es el mismo estímulo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Otra situación experimental es el experimento de Friedman. Esto tiene una característica que es, bueno, he estudiado con Paloma, también con la caja de Skinner. Y aquí lo que vamos a ver es que vamos a presentar como estímulo condicionado la comida. Como estímulo condicionado, una tecla luminosa. Y la respuesta condicionada va a ser el psicoteo. Ahora bien, ¿cuál es la característica? Pues que aquí, en el momento en el que aparece el estímulo condicionado, que sería la luz, la paloma realmente para recibir la comida no necesita hacer nada. En el momento en que se enciende la luz, indica que la comida está disponible y puede ir la paloma. Pero ¿qué es lo que hace? La paloma, antes de ir al comedero, pica la tecla y luego va al comedero. Incluso se han llegado a dar situaciones en que si el comedero está
bastante alejado de la tecla, puede llegar incluso a no comer, cerrarse y no comer. Pero fíjense hasta qué punto queda asociado el estímulo con la comida que llegan a picarle ellos. Un ejemplo en humanos de seguimiento de signo, que también pasa, sería cuando estamos esperando el ascensor y estamos 1, 2, 3. El ascensor no va a ir más rápido ni lo vamos a coger antes, pero hemos dado loco simplemente con esperar a que se abra la puerta entramos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos tendencia a ver 3, 2, 1, 10. ¿No les ha pasado o solo me pasa a mí? Que es medio palo. Bien, vamos a ver. Otra situación experimental es el aprendizaje de aversión al sabor. También es que situación experimental tiene unas características muy particulares. De entrada, lo que vamos a utilizar como estímulo incondicionado es un sabor. Y como estímulo condicionado, como estímulo condicionado, la droga, una variación y la respuesta va a ser la aversión al sabor. Aquí la característica principal es que se puede llegar a realizar un condicionamiento de aversión al sabor incluso con un solo ensayo. Normalmente se necesitan hacer varios ensayos en los que aparecen ambos estímulos presentados conjuntamente durante una serie de ensayos. Como pues con la aversión al sabor se puede conseguir este condicionamiento en un solo ensayo. Y de hecho aquí hemos visto situaciones en humanos, por ejemplo, cuando esa quimioterapia se aplica con el cáncer, se ha comprobado que aquellos alimentos que se toman justo antes de recibir la quimio, es una manera que la quimio, bueno, pues puede náusea, malestar tremendo, pues todos aquellos alimentos que se toman antes se tienen una versión de sabor. ¿Vale? De todas maneras, también el hecho de escribirlo en un ensayo es algo que es muy adaptativo. ¿Okay? Incluso también puede llegarse a escribir esta versión al sabor, aunque el malestar se produzca más tarde. Una sola vez envenena. Exacto. Entonces, por eso es adaptativo. Bien, vamos a ver qué tipos de condicionamiento. Ya se lo he adelantado un poquito antes. Tenemos dos tipos de condicionamientos. El condicionamiento situatorio, que sería el que hemos visto con Pavlov, presenta un estímulo condicionado, un estímulo incondicionado de una respuesta. ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos a predecir cuándo se va a presentar el estímulo incondicionado. El condicionamiento inhibitorio, lo que se produce es que se va a presentar el estímulo incondicionado sin que aparezca el incondicionado. Lógicamente, para que sea condicionamiento inhibitorio, tiene que haber habido previamente una situación excitatoria. Tiene que haber estado presente el estímulo incondicionado. Si no ha estado presente, pues yo tengo aquí una luz y no aparece nada detrás, eso no es un condicionamiento inhibitorio. Para que sea condicionamiento inhibitorio, yo tengo que tener, por ejemplo, este estímulo condicionado, vamos a imaginar una luz, pero previamente ha estado presente un estímulo incondicionado, imaginemos que sea una descarga. Entonces, el condicionamiento inhibitorio, lo que voy a hacer es que voy a hacer sesiones en las cuales va a aparecer solamente el estímulo condicionado sin que aparezca el estímulo incondicionado. Por tanto, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a predecir la ausencia del estímulo incondicionado. Vamos a verlo ahora. Yo aquí los he puesto los dos para que ya mentalmente hagamos las dos divisiones y voy a explicarles cada uno de ellos. Ahí sí. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Por si te ayuda con vale. Está alguien que está contestando a alguien.
que están incluso hablando ya del condicionamiento operante. Con lo cual, no voy a entrar ahí para no liarles porque estamos en el condicionamiento clásico. Bien, vamos a ver los tipos de procedimiento que hay de condicionamiento excitatorio. Bien, tenemos el de demora corta, huella, demora larga, simultáneo y hacia atrás. Esto que yo les he presentado aquí es, en el de demora corta, presentamos el estímulo condicionado. Imaginemos una luz. Aparece el estímulo condicionado y al poco presento el estímulo incondicionado. Ya sea comida, ya sea la descarga, que todavía no se ve. Por tanto, el estímulo condicionado se presenta un poco antes que el estímulo incondicionado. En el de huella, el estímulo condicionado se presenta antes también, pero entre medias hay un hueco que no hay un estímulo. O sea, presento, imaginemos que el estímulo condicionado es una luz. Enciendo una luz, apago la luz, presento la comida. ¿De acuerdo? No están presentes a la vez en ningún momento. En el de demora larga es igual que el de demora corta, solo que tardo más en presentar el estímulo incondicionado. Simultáneo, los presento a la vez y hacia atrás lo que hago es que presento antes el estímulo incondicionado que el condicionado. Bien. Estos serían los 5 tipos de procedimiento. Ahora bien, ya hemos asociado estos estímulos, nos hemos presentado con un determinado procedimiento y vemos una respuesta. ¿Cómo medimos esta respuesta? ¿No? Pues la respuesta tenemos primeramente que hacer un ensayo de prueba con este estímulo condicionado sin contaminar con el estímulo incondicionado para ver qué respuesta elicita. Porque puede elicitar algún tipo de respuesta que puede contaminar luego cuando los presento conjuntamente, puedo atribuir que determinada respuesta que se emite cuando presento el estímulo condicionado es debida a la asociación con el estímulo incondicionado, cosa que no se amplia. Por tanto, ¿cómo controlo esto? Presentando primeramente una medida, digamos, base del estímulo condicionado. Y posteriormente, lo que hago es, puedo medir la respuesta bien en función de la cantidad de respuestas que emite, en función de la frecuencia, en función de la rapidez. Imaginemos el experimento de Pavlov, que yo cuento, mido la cantidad, la respuesta de salivación en función del número de gotas de saliva que recojo en una cubeta. Estaría utilizando la magnitud. Si yo quiero ver con qué frecuencia parpadea el conejo que hemos visto en el segundo experimento, bueno, estaríamos hablando lo emitíamos en la probabilidad de frecuencia. Y si queremos ver la rapidez de respuesta, lo que voy a hacer es ver la latencia, es decir, cuánto tiempo tarda en emitir la respuesta después de presentar el estímulo condicionado. Por tanto, tenemos estas 3 formas de medir la respuesta emitida. Sí, dime. Vale. Imagínate que yo presento, quiero asociar un estímulo condicionado que es una luz con una descarga. Y yo quiero ver si hay una respuesta de indicación. Bien. Claro, yo estoy atribuyendo esa respuesta emitida cuando presento el estímulo condicionado, estoy atribuyendo a que se mida a que al haberse asociado con el estímulo incondicionado ha adquirido la propiedad de elicitar la respuesta que tenía el estímulo incondicionado. Pero imaginemos que cuando yo pongo la luz,
a la paloma le da un tiro. Si yo eso no lo controlo, si yo no he hecho esa medición y presento el estímulo condicionado conjuntamente con el estímulo incondicionado y posteriormente en la fase de prueba, para medir la respuesta al estímulo condicionado solo, me aparecerá el tic más el alejamiento o lo que sea. ¿Puedo decir que esa respuesta es debida a la asociación del estímulo condicionado e incondicionado? No. Por esa razón, lo que hacemos es un ensayo de prueba para ver si hay alguna respuesta que emite el estímulo condicionado y que no esté contaminada con Por ejemplo, la palmada puede ser que salgamos nosotros. Claro, entonces lo que hacemos es eso, se presenta de forma aislada, sin contaminación del estímulo incondicionado, para ver si hay alguna. Muchas veces, a veces un estímulo condicionado puede elicitar respuestas de acercamiento, de relación. Entonces, esas respuestas tenemos que apartarlas y no ponerlas como lo que es la respuesta condicionada. ¿De acuerdo? Sí, por aquí había una pregunta. A ver, en casa me voy a alejar porque si no soy yo la que no le escucho a él. ¿De acuerdo? Dime. Sería tomar más. Digamos, la línea base de respuesta. Y a partir de ahí, todo lo que se emita a esa línea base es sobre el objetivo. Pero si yo aquí hay por sí mismo, no puedo decir que todo es accesible, porque decir esto que yo he decidido, que he decidido condicionado, y a partir de aquí, todas las cosas son medidas abajo. ¿Vale? ¿Claro? Efectivamente. Entonces sí puedo realizar esa atribución. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vamos a ver. Un poco en la línea de esto, que nos hemos adelantado, lógicamente en todo experimento tiene que haber un control. Tenemos que tener control, ¿no? Una asociación entre un estímulo condicionado e incondicionado implica que los dos inventos han quedado conectados de alguna forma. Pero debemos asegurarnos, lo que he dicho antes, de que este cambio conductual no podría haberse producido por la mera presentación de uno o por la mera presentación de otro. Porque entonces estaríamos ante casos en los cuales se está produciendo un pseudo-condicionamiento. Imaginemos lo que hemos dicho antes de la aversión al sabor. Para que se produzca un condicionamiento de aversión al sabor, tengo que tener un sabor, que es el estímulo condicionado, y un estímulo condicionado, un malestar. ¿De acuerdo? Que presentados conjuntamente hace que se produzca esa aversión. Ahora bien, a mí me dan ahora algo, un alimento, lo pruebo y no me gusta, ¿sabes qué da el sabor? No ha habido condicionamiento. No ha habido el estímulo que la parte del malestar. Que se ha presentado conjuntamente y ya ha adquirido esa respuesta. Aquí no hay ningún tipo de asociación, simple y llanamente alimento porque me gusta. Punto. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas hay que tomarse en cuenta cuando se trabaja con experimentos. Entonces, lo que se quiere hacer muchas veces es realizar procedimientos de control, y uno de ellos es el control aleatorio, el cual, bueno, pues yo lo que hago es presentar los estímulos de manera aleatoria, es decir, dispuestos de tal manera en la cual no queden asociados. Entonces, así yo puedo ver la respuesta de uno y puedo ver la respuesta de otro. ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizo un control aleatorio? Pues que, como es aleatorio, pueden aparecer ensayos en los que aparezca el estímulo condicionado solo, estímulos en los que aparezca el incondicionado solo,
ensayos en los que no aparezca ninguno, pero puede haber ensayos en los que aparezcan los dos juntos. Y como es aleatorio, puede darse el caso de que puedan aparecer dos ensayos o tres ensayos en los que aparezcan juntos, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que es aleatorio. Y entonces, claro, esto puede dar lugar a una asociación, con lo cual ya no estamos midiendo de forma separada cada uno de ellos. Entonces, lo que se suele hacer, es realizar un control pseudo aleatorio. Es decir, lo que hago es presentarlos de manera aleatoria, pero el experimentador controla que no haya ningún ensayo en el que puedan coincidir los dos estudios para que no se pueda producir esa asociación y podamos ver nítidamente la respuesta de cada uno de ellos. Bueno, pues saber cuál es la respuesta en la línea de lo que se determinaba antes y de lo que se determinaba el compañero. Porque yo quiero presentar el estímulo condicionado solo, pues para ver si emite una respuesta. ¿Por qué quiero presentar el estímulo incondicionado solo? Para ver cuál es la respuesta que emite. Para que luego, cuando los presente juntos, en el condicionamiento, la respuesta que aparece es debida a las asociaciones. El estímulo condicionado está emitiendo la respuesta por asociación con el estímulo incondicionado. Cosa que si no lo he debido previamente es lo que hablábamos antes. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer esta afirmación de que exactamente es una forma de controlar esta calidad? No, con lo otro lo que estoy midiendo la respuesta. Estoy midiendo la respuesta por frecuencia, por cadencia. Cuando yo emito una respuesta, yo la puedo medir de diferentes formas, ¿verdad? Puedo medir la latencia, puedo medir el tiempo que tarda en emitir, el número de cantidad, Una cosa es yo medir si ha dado 4 veces con la pata y la palanca, y otra cosa que yo controle efectivamente esa conducta de apretar la palanca elicitada por el estímulo condicionado se debe a la asociación con el estímulo condicionado. ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir? ¿Se queda claro? Si no te queda claro, para no retrasar la clase, si quieres después te explico un poquito más. ¿El resto lo tenéis claro? ¿Sí? Vale. Entonces, recuérdamelo al final de la clase y te lo digo aquí en particular. Bien, entramos en el condicionamiento inhibitorio. Por tanto, condicionamiento excitatorio. Presentamos estímulo condicionado conjuntamente con el estímulo incondicionado. ¿Qué es lo que aprendemos? Se aprende a predecir la aparición del estímulo incondicionado. En el estímulo incondicionado, en el condicionamiento inhibitorio, lo que vamos a hacer es presentar el estímulo condicionado sin que aparezca el incondicionado. Por eso digo que tiene que haber previamente una situación excitatoria. Tiene que haber estado previamente el estímulo incondicionado para que esta información que me aporta el estímulo condicionado sea relevante. Bien, entonces, ustedes dirán, ¿para qué querría alguien predecir la ausencia de algo? No sé si ustedes se la han hecho, yo sí me la hice en su momento, por eso la respondo, ¿no? Pues imagínense que yo lo que predigo es la ausencia de una descarga eléctrica. Sobre todo si es un estímulo aversivo, a mí me interesa predictivo. O sea, no me equivoco. ¿No? En la práctica clínica, vamos a dejarnos un poco de animalitos. En la práctica clínica, el hecho de poder predecir la ausencia de estos estímulos aversivos, imagínense un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una situación tremendamente angustiosa, en la cual se llega a pensar que uno se va a morir. Y crea unos niveles de ansiedad bestiales, ¿no?
Claro, estos ataques de pánico, cuando son impredecibles, es tremendo el nivel de angustia. Pero los ataques de pánico, previamente hay una serie de señales que el cuerpo nos va dando que pueden predecir que va a aparecer este ataque de pánico. Luego, varía de una persona a otra, pero normalmente suele ser, empiezan a sudar las manos, empiezan a haber palpitaciones. Claro, si yo ya conozco estos síntomas, sé que me va a dar, me voy a angustiar mucho menos, me voy a asustar mucho menos y mi nivel de ansiedad va a bajar. Por tanto, a nivel terapéutico, es interesante predecir algo, la ausencia de algo, ¿no? El estrés, igual. A lo mejor en una situación de laboratorio podemos controlar muchas cosas, pero en la vida diaria hay muchos estímulos que pueden producirnos muchísimas cosas. ¿Ves? Yo no puedo retirar a lo mejor todos estos niveles, todos estos estímulos agresivos, pero sí a lo mejor pueden producir periodos en los cuales no estén presentes. Por ejemplo, relajación. A nivel terapéutico. ¿Vale? Yo les pongo estos ejemplos para que ustedes también en su vida cotidiana empiecen a utilizar esto que vemos, lo vayan extrapolando. Pues mira, me siento me dio patita, le digo que es condicionamiento. Funcionamos, muchos de estos comportamientos son debidos a condicionamiento, tanto clásico como final. Yo estoy ahora mismo condicionada por la largura del cable y la máquina no me deja moverme. En fin. Bueno, igual que en el condicionamiento respiratorio teníamos unos procedimientos, aquí también. ¿Cuáles son los procedimientos del condicionamiento inhibitorio? Tenemos el procedimiento estándar. En el procedimiento estándar, previamente el condicionamiento excitatorio, que es el que hemos visto. Llamamos un estímulo condicionado a un estímulo condicionado que nos produce una respuesta. En la fase 2, que sería la fase del condicionamiento inhibitorio, lo que yo hago es presentar. Cuando yo pongo aquí E más y E menos, es para diferenciar cuál es el estímulo condicionado excitatorio y cuál es el que funciona como inhibitorio, que es el que le pongo menos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en la fase 2, en el procedimiento estándar? Presentamos el estímulo condicionado excitatorio junto con otro estímulo inhibitorio y la ausencia del estímulo incondicionado. Lo que aprenden los sujetos es que aprenden a responder ante el estímulo condicionado excitatorio cuando se presenta solo y a no responder ante el compuesto, cuando aparecen los dos. ¿Por qué? Porque el estímulo, el segundo estímulo, el eje menos, está funcionando como inhibitorio. Bien. Habrán dicho, muy bien, ¿y eso qué es? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes, les he puesto aquí semáforo guardia, pero como lo van a ver en los apuntes, bien. Digamos que cuando nosotros tenemos asociado una luz roja de semáforo con peligro, ¿verdad? Y de hecho no cruzamos. Ahora bien, tendríamos que sería la luz roja, que sería... ¡Ay! ¿Qué sería la luz roja? Estamos hablando de que primero tenemos un condicionamiento excitatorio. Hemos asociado una luz roja de semáforo con peligro o coches, que sería el incondicionado, el semáforo rojo, la luz roja sería el estímulo condicionado, que es el que nos... Y la conducta sería que la luz, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a la segunda fase. Yo presento la luz roja de no cruzar, pero pongo un guardia que dice, pasen. ¿Cómo está funcionando el guardia? Está funcionando como estímulo condicionado inhibitorio de la conducta de no cruzar.
Se lo pongo al revés. Tenemos asociado luz verde con cruzar, porque es que así lo van a ver mejor. Pero quiero que vean de la otra parte, porque se lo pueden poner de las dos maneras, ¿no? Como cuando hacemos una frase en afirmativo o la hacemos en pasivo. Que decimos lo mismo, pero cambiado. Bien. Imaginemos el semáforo en verde. Tenemos asociado la luz verde con cruzar. Condicionamiento excitatorio. Pasamos a la segunda fase, volvemos a introducir la guardia, pero sabes lo que es esto, aunque esté la luz verde. Por tanto, el guardia está haciendo de estímulo condicionado inhibitorio de la conducta de cruzar. ¿Lo ven? Ese es el procedimiento estándar de condicionamiento inhibitorio. Otro procedimiento sería... Sí. ¿Cuál es el estímulo incondicionado en la fase 1? Tenemos en el caso del rojo, del semáforo, pues en el caso del semáforo rojo tenemos asociado el estímulo condicionado sería la señal roja, la luz roja, y el estímulo incondicionado, peligro, no cruzar. Los coches, la señal de peligro. O sea, asociamos, vamos a ver, sería los coches, vamos a poner los coches para hacerlo más operativo. Serían los coches. Que te atropellan. Peligro de atropellamiento. Ese sería. Claro, vamos a ver, cuando estamos hablando en condiciones de la vida diaria, claro, no podemos ser tan concretos como cuando estamos hablando de un experimento controlado en el cual claramente la luz hace de condicionado, la descarga de incondicionado. Cuando lo extrapolamos a la vida diaria, claro, hay muchos más matices, por eso hablábamos en el primer tema, en la primera tutoría, de que se utilizan los animales y los experimentos controlados por esta razón. Vale. El otro sería, el procedimiento sería el de inhibición diferencial. ¿Qué es lo que hacemos? Primera fase, igual, condicionamiento excitatorio. Siempre que hagamos un condicionamiento tiene que haber una fase excitatoria. O sea, tiene que haber estado presente el estímulo incondicionado. Bien. ¿Qué hacemos en la segunda fase? Presentamos el estímulo condicionado excitatorio seguido de ley, ensayos en los que aparece el estímulo condicionado excitatorio seguido de ley, y otros ensayos en los que aparece el estímulo inhibitorio sin que aparezca. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, luego, claro, cuando presentamos el estímulo inhibitorio solo, vemos cómo se produce la otra. ¿De acuerdo? Este necesita un ejemplo también, ¿o está claro? Lo que hago es, en unos presento la luz con la descarga, y en el otro, pues a lo mejor presento un tono sin que haya descarga. Al final, cuando presento el tono, ¿qué es lo que hago? Que no hay descarga, no se produce en este caso sería el condicionamiento. Sigamos. A ver, que vamos un poco retrasaditos. Vale. Otro tipo de procedimiento sería el desemparejamiento explícito. Aquí lo que hacemos es que existe una contingencia o correlación negativa entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Es decir, no necesitan presentarse juntos. No es necesario que haya un estímulo excitatorio explícito. No hemos visto hasta ahora, puede ser la descarga, puede ser el coche, puede ser el malestar. No necesitamos. ¿Por qué? Porque el propio contexto, todo el contexto, puede funcionar como un estímulo condicionado inhibitorio. Entonces, lo que hacemos es, se utiliza el estímulo condicionado inhibitorio sin que aparezca el estímulo incondicionado, o sea, nunca van a aparecer emparejados. Les pongo un ejemplo. Imaginemos, os he puesto ahí, acoso escolar en el patio o en el aula. El estímulo incondicionado sería la persona acosadora, ¿verdad? Pero
El estímulo condicionado excitatorio, ¿qué es lo que provoca esto? Puede ser simplemente el contexto. En el patio, cuando no hay profesor, se produce el acoso. Ahora bien, en el aula o la presencia del profesor, el profesor o el cuidador funcionaría como un estímulo inhibitorio y no se produciría el acoso. Entonces, aquí lo tenemos claramente un estímulo condicionado excitatorio claro, o sea, concreto, sino que es el entorno, en este caso, el patio, cuando no hay vigilancia o no hay tutores donde se produce la. ¿Vale? Por tanto, en el caso del desemparejamiento espíritu sería esto, con lo cual nunca aparecería. Y luego, bueno, pues lo que hemos visto con el excitatorio, tenemos el de inhibición de demora, condicionamiento de huella y condicionamiento a fuerzas. Sí, en el de demora, que la demora es muy larga, puede producirse inhibición, porque puede parecer que el estímulo condicional está prediciendo que no se va a presentar el EI, porque, claro, la demora es tan larga que puede llegar a producirse inhibición. En el de huella igual, y en el de condicionamiento hacia atrás igual. ¿Cómo medimos? Vale, la medición de la respuesta. La medición de las respuestas, cuando puede ser bidireccionales, si estamos teniendo respuestas que pueden ir hacia un lado y hacia el otro. Me acerco, me alejo. La temperatura puede subir, puede bajar. Todas las respuestas fisiológicas. Esto prácticamente no se utiliza. Las que más se utilizan es la prueba del estímulo compuesto y la de sumación. Bien, esto es lo que le hemos dicho de las bidireccionales. La prueba del estímulo compuesto y sumación, lo que yo hago es una prueba indirecta. Lo que hago es, el procedimiento más aceptable de todos, ¿no? Consiste los efectos del estímulo condicionado inhibitorio en compuesto con uno excitatorio, lo que va a hacer es que la inhibición condicionada se va a medir en función de la reacción de la mujer. Como hemos visto, si yo presento el estímulo condicionado excitatorio, me va a producir una respuesta. Si presento el inhibitorio, va a inhibir. Y si lo presento en compuesto, me va a inhibir. Ahí lo que voy a ver, la medida de respuesta, va a ser que se va a reducir al presentarlo conjuntamente. En el caso de la adquisición, si yo un estímulo condicionado inhibitorio es inhibitorio, me va a resultar muchísimo más difícil de condicionarlo en un condicionamiento excitatorio. ¿Por qué ha funcionado como inhibitorio? Me va a costar mucho más y voy a necesitar muchos más ensayos. Entonces es una prueba también de ver que se ha producido una condición inhibitoria. Extinción. Esto es lo que vamos a tratar conjuntamente con el artículo de la actividad que nos han solicitado desde la sede central. Extinción, quiero dejar muy claro que no es igual a desaprendizaje. No es desaprendizaje. Igual que tampoco es habituación, igual que tampoco es olvido. Lo que aprendemos es una nueva asociación. La habituación sería, bueno, pues que dejo de emitir la respuesta porque me he habituado. Un ejemplo sería las personas que viven en la península, por ejemplo, al lado de una estación de trenes. Si te trasladas ahí una noche, uno no te da ojo. Pero cuando ya llevas mucho tiempo, te habitúas y ya deja de... ¿Y eso es extinción? No, es habituación. No es extinción porque previamente no ha habido ningún tipo de condicionamiento. Bien. Y esto, como lo vamos a ver con el artículo, lo vemos cuando veamos el artículo. Y ya finalizamos. Venga, pues nada, muchas gracias. Esto queda en la plataforma y nos vemos la próxima semana.